Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la geopolítica global, donde la influencia de Estados Unidos sigue siendo un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en la región, y la influencia de China y Rusia cobra más peso. Esto debido a la manera en que Estados Unidos ha presionado políticamente a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, o de las sanciones económicas a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal. Ese hecho es clave para entender el apoyo que Estados Unidos ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro desde principios de 2019. Primero al autoproclamarse como mandatario encargado de la nación suramericana y después al encabezar una sublevación armada que fracasó pocas horas después. Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de Estados Unidos a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe de Estado en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio. Pero la mano de Estados Unidos no se ha limitado a la región sur del continente, ya que también ha tenido una participación determinada en las crisis políticas de Honduras, el país con el mayor número de migrantes en el éxodo masivo de centroamericanos registrado en el último año. En un libro publicado en 2014, titulado Decisiones difíciles, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009. Desde entonces, los gobiernos emanados han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras. En junio de 2019, una oleada de protestas contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se registró en las principales ciudades del país, en rechazo a las medidas impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de educación y salud. La injerencia de Estados Unidos en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el gobierno de Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense. La agresión política exterior de Estados Unidos hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de una lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global. Lo vivido en Latinoamérica estos últimos meses parece mostrar no solo el malestar de la gente, sino también la obsolescencia de algunos instrumentos o liderazgo políticos, ya sea en el gobierno o la oposición, que por ceguera, cansancio o acomodamiento no prevén lo que puede ocurrir y están haciendo poco o nada para evitar sufrimiento y empobrecimiento a la población. En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e indignación son casos de corrupción que han afectado la estabilidad política de ambos países. En Brasil, Jair Bolsonaro, quien luego de asumir el cargo de presidente en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, una zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en este territorio. Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40% de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha. Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula da Silva,
demostraron que ahora el ministro de Justicia, Bolsonaro, conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial. Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los gobiernos. Una situación similar se vive en Perú, donde 4 expresidentes han sido procesados judicialmente por corrupción y sobornos. El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve. Para algunos expertos, los casos de corrupción que enfrentan Brasil y Perú y prácticamente todos los países de América Latina están íntimamente ligados, a su vez, a la instauración del modelo neoliberal en la región. Otra de las consecuencias que ha dejado ese modelo económico es la epidemia de violencia. Colombia y México son 2 casos ejemplares de cómo aplica la receta neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por una oleada de sangre a manos de grupos armados. En Colombia, el descontento contra el presidente Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años. La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, abandonaran el proceso de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada. El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC tomaría la lucha armada para combatir el régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase.